Vamos a hacer un review del estéreo dual DBD236BT. El BT es por Bluetooth, yo me imagino. Este estéreo lo compré como en $90 en Walmart. Es un estéreo muy simple, está muy barato, pero obtienes por lo que pagaste, porque tiene algunos detalles que lo hacen a uno no quererlo. Vamos a desempacarlo y a revisar que tenga todos sus cables. Este es el conector para la corriente, las bocinas y todo eso. Un marco para que se encaje en otros carros con varillas de montaje, un control remoto y sus manuales. El estéreo viene muy bien empacado. Antes de poderlo usar hay que remover unos tornillos que detienen el DVD para que no se mueva, para estabilizarlo o algo así. Entonces hay que remover estos tornillos de seguridad antes de poder iniciar a conectarlo. Una placa de que se detenga antes de continuar. Y este es el sobre de Silica Gel para evitar la humedad. Cada uno de los cables del arnés ya viene marco a dónde va conectado. Y si tiene uno alguna duda, pues puede uno descargar el manual o consultar el manual que viene en la caja para conectarlo debidamente. Vamos a remover la protección de la pantalla. No sé si esto afecte o no el touch, pero es mejor quitárselo para ver bien. Tiene otro dispositivo de seguridad en la parte de atrás. Vamos a removerlo también, no lo necesitamos ya. Conectamos el arnés. Y ahorita para probarlo nomás vamos a conectar la corriente. No vamos a conectar bocinas ni nada. En casi todos los estéreos la corriente es un cable que lleva corriente permanente todo el tiempo aunque uno apague el carro, y otro cable que es el ACC o accesorio, que es cuando abre uno la llave le suministra corriente, y el otro cable es la tierra. Esto es estándar en la mayoría de los estéreos. Vamos a conectar estos tres a una fuente de poder de 12 volts y vamos a ver si enciende el aparato. Debemos presionar el botón del power y mantenerlo presionado unos segundos para que encienda el estéreo. Tenemos imagen, quiere decir que el estéreo funciona. Vamos a proceder a desconectarlo y hacer las conexiones para instalarlo en el auto. Aproveché y desarmé el estéreo antes de instalarlo para revisar qué es lo que tiene adentro. Es muy básico, tiene una memoria flash, tiene un driver. Me imagino que lo que está debajo del heatsink es el procesador, no sé qué tipo de procesador traiga. Es un estéreo que saca 16 watts por 4 canales. Tiene puertos auxiliares, micro SD. El control remoto tiene bastantes funciones, un poco confusas, pero muy completo. Aquí está el diagrama de conexiones. Aparte de las conexiones normales de bocina y corriente, tenemos un conector para la cámara de reversa, un conector para el amplificador, que en este caso sería para el subwoofer. Es una salida especializada para subwoofer, de hecho. Y ya el amplificador lo conectamos al subwoofer. Tenemos una entrada de RCA para un video auxiliar, por ejemplo un DVD o algo así.
Tenemos una entrada también de sonido, no nada más de video. Tenemos salida para 2 monitores, RCA todos. Y tenemos las 4 salidas o los 4 canales, los tenemos en salidas independientes para si quiere uno instalar 2 amplificadores o un amplificador de 4 entradas. Tenemos también el conector que va al freno de emergencia. Este es para que te permita ver los videos cuando no estás manejando. Tiene un conector para la luz de reversa. Esto hace que cuando metas la reversa se active la entrada de la cámara. Y los controles para el volante, para volumen arriba, abajo, buscar estaciones y todo eso. Este estéreo se supone que tiene 16 watts por 4 canales, pero el chip que contiene dice que es de 25 watts por cada canal. Y curiosamente es exactamente igual a un Thomson TDA 7388, que como pueden ver en estos gráficos, es exactamente igual los pins entre uno y el otro. Nomás a la hora de instalarlo, hay una diferencia con los capacitores de acoplamiento, que es de 470 microfarados en el Thomson y de 220 en el del Dual. Otra diferencia es que el del Thomson puede llegar hasta 45 watts, mientras el amplificador que tiene este estéreo está solamente en 25 watts por canal. Sería interesante poder instalar el amplificador Thomson en este estéreo y ver si obtenemos más potencia. Aquí está la tarjeta madre del estéreo. Hay que revisar luego a ver si podemos hacer esa adaptación en otro video. Entonces vamos a realizar las conexiones al estéreo. En este caso yo no tengo un arnés para mi carro. Entonces voy a hacer el arnés con un estéreo viejo que tenía allí. En otro video aquí les voy a dejar la descripción. Ahí viene toda la instalación que hice completamente, la adaptación y todo que se tuvo que hacer para un Toyota Avalon. Una vez conectado, probamos que todo funcione. La tarjeta de memoria tarda mucho en leerla. Compré esta cámara de reversa muy barata, $19. Tiene su llave para hacer el agujero de la cámara, sus cables de corriente y de video. El estéreo, cuando lo instalé, ya dejé todo preparado para la instalación del amplificador del subwoofer y de la cámara, así que en este caso nomás hay que montar la cámara, instalarla en la defensa del carro y conectarla a los cables que ya tendí. Quedó muy bien montada en el parachoque del carro, en el parachoque trasero obviamente. Entonces vamos a probarla. Meto reversa y ahí tenemos la imagen. Esas rayas en realidad no sé si sean precisas, no sé si indiquen metros, pulgadas o qué, pero te ayudan un poco al estacionamiento. Vamos a probar otras funciones, hay que configurarlo también, configurar los controles en el volante. Y algo que no me gusta de este estéreo es que tarda mucho tiempo en leer las memorias. No importa el tamaño de la memoria, no importa cuántas canciones tenga, siempre tarda mucho en leer la memoria. Incluso a veces echo a andar el carro y ya voy llegando a mi destino cuando apenas empieza a tocar la música. También otro problema que tiene es que cuando quiero verificar si está conectado mi teléfono o hacer una función de configuración en el estéreo, cada que presiono el botón de modo o para cambiar de función, la música deja de tocar. Esto no ocurre en estéreos de buena marca. Por ejemplo, tenía un Pioneer que siempre que busco las otras opciones de configuración o de fuentes del estéreo, sigue tocando mientras estoy revisando estas opciones y no deja de tocar hasta que seleccione la siguiente opción. Eso no ocurre en este estéreo, es algo que verdaderamente me decepcionó, pero pues es un estéreo de $99.
¿Qué más podíamos pedir? De hecho, por allí andan otras compañías que están fabricando unos estéreos exactamente igual. Se me hace que es la misma compañía que los fabrica y nomás Dual o Xiaomi o otras compañías le ponen su marca, pero es el mismo estéreo para todas, es lo que pienso. Ya por fin empezó a tocar. Otra decepcionante función de este estéreo es que no muestra los gráficos de la canción, el álbum art no lo muestra. No me malentiendan, es un grandioso estéreo para $99 que pagué por él, pero la verdad sí me gustaría cambiarlo por uno de buena marca. Bluetooth funciona muy bien. El Bluetooth soporta music streaming o transmitir la música vía Bluetooth y también hacer y contestar llamadas. Otra cosa buena es que tiene configuración para los controles en el volante para Toyota, Mazda, Ford, Chevrolet y otras marcas. Bueno, esto es todo. Próximamente voy a hacer un video sobre la instalación del subwoofer. En el caso particular del Avalon es demasiado complicado. En otros carros debe de ser mucho más sencillo. Gracias a todos.